Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta primera mesa de la jornada que lleva por nombre Cultura, Educación y Ocio en la infancia. Tres palabras que sin duda reflejan aspectos que consideramos muy importantes desde todo el trabajo que realizamos en la universidad y que ponen de manifiesto que todos tenemos que ir a una. Por eso estas jornadas son interdisciplinares y participamos muchos grados de la universidad y creo que eso es una gran riqueza. Como director de los grados de educación constato que es necesario que todos eduquemos, no solo los que se van a dedicar a formar en la escuela, sino toda la sociedad en su conjunto. Y lo queramos o no, somos referentes para los demás en cualquier oficio y tenemos un papel relevante en la educación. Por tanto, un acierto a todas las personas que han estado en la organización de estas jornadas, que vamos caminando ya en su 11ª edición, vamos caminando hacia ese objetivo, ¿no?, de ir todos a una en estos temas tan importantes. Bueno, pues contamos para la mesa de hoy con dos expertos que nos van a dar, creo que, mucha luz en esta idea de cómo podemos impactar en esta sociedad que tanto lo necesita, que tiene estas características que acabamos de comprobar con los datos que nos decía María Moore en la conferencia anterior y que necesitan que hagamos algo. No podemos estar de brazos cruzados, tenemos que tener en cuenta esos datos para ofrecer algo a esas necesidades que están ahí y que se nos muestran además pues de forma perentoria. Tenemos que actuar ya. Para ello, a mi derecha, contamos con Andrea de Carlos Buján. Ella es maestra de educación primaria y también maestra de educación infantil. Es doctora internacional también en Humanidades para el Mundo Contemporáneo, máster universitario en Estudios Humanísticos y Sociales y miembro del grupo de investigación consolidado Trivium. Desde la universidad contamos con un equipo también interdisciplinar que está trabajando precisamente en dar respuesta, en que la universidad dé respuesta práctica a los problemas que acaecen en la educación. Ella forma parte de ese equipo Trivium y va a mostrar a través de dos ponencias. También está invitada Maite Signes, que no nos puede acompañar por un problema de salud, pero desde aquí la saludamos y también la tenemos muy presente porque ha participado con Andrea en estas investigaciones. Vas a hablar, Andrea, sobre educar para el bienestar y el fomento de la resiliencia, desafíos y respuestas desde el proyecto Andreilla, y también sobre los jóvenes migrantes y el derecho a la educación, el humor como estrategia para una escuela inclusiva. También has hecho pues estancias internacionales en ámbitos donde la educación en el ocio precisamente, pero también en aspectos que tienen que ver con el humor, que a veces lo asociamos con el ocio, pero que también debería estar impreso en nuestras actividades académicas, y creo que mucho de esa riqueza que has obtenido en esas estancias nos las puedes compartir en esas ponencias que vas a realizar. Y a mi izquierda también contamos con Francisco Solano Romero, que es psicólogo, profesor de psicología y director del máster en psicología y deporte. También eres especialista en transmisión de valores y cultura. Así lo manifiestas, es decir, que tiene mucho que ver con el contenido de esta mesa, desde la estrategia de la organización a través de procesos de acompañamientos a directivos. Hemos escuchado también a María Moore cómo nos decía que es urgente
el acompañamiento educativo en todos los ámbitos y órdenes de la sociedad que afectan a la familia y, por supuesto, a nuestros estudiantes. Tú lo haces, Francisco, a través del deporte como elemento que puede transmitir a otros, podríamos decir, actores de la cultura, como pueden ser el ámbito bancario, financiero, consultoría tecnológica, el sector de la distribución. Es decir, el mundo de la empresa con el que tanto has trabajado puede beber de los valores del deporte y de lo que tú enseñas a través de lo que has aprendido también por tu contacto con el mundo del deporte. Eres especialista en psicología organizacional del trabajo en la Federación Europea de Asociaciones de Psicología y tienes pues un amplio bagaje en el aspecto cultural, social, educativo y también empresarial. Creo que la visión que nos vas a dar, Francisco, puede ser muy interesante. Tu ponencia se llamará La formación de valores en la infancia a través del deporte. Muy bien, pues comenzamos con la primera ponencia de Andrea, que, si estoy en lo cierto, será Educar para el bienestar y el fomento de la resiliencia, desafíos y respuestas desde el proyecto Andreia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si me podéis oír bien, ¿sí? Pues es un placer estar aquí esta mañana con vosotros. Yo, como bien ha dicho Miguel Ángel, soy maestra, estudié en esta misma universidad de educación infantil y primaria y unos añitos después volví para hacer el doctorado y tuve la suerte de que al empezar estaban justamente el equipo Trivium, que fue el grupo donde me metieron, por suerte, ¿no? Pues realizando un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, cuyo objetivo era el fomento de la resiliencia en la educación primaria, desde una doble perspectiva, ¿no? Tanto para el alumnado como para el profesorado. Yo siempre cuento que en ese momento, que era pues justamente en plena pandemia, yo venía pues de estar muy mal porque mi abuelo desgraciadamente falleció por COVID y justamente pues empecé y no sabía en qué iba a enfocar mi investigación y me encontré con la resiliencia, ¿no? Y ya solamente pues empezar a leer sobre el tema, porque más o menos sabía lo que significaba la palabra, pero nunca había recibido una formación ni teórica ni práctica sobre la resiliencia, pues me ayudó, ¿no? Entonces solamente el conocer que existe la palabra, que se puede salir fortalecido, ¿no?, de una situación adversa, que por desgracia pues todos nos veremos involucrados, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, distintas adversidades, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no?, de mayor o menor envergadura, pues puede ser interesante, ¿no? Y qué mejor manera que preparar ya a los niños desde que son pequeños pues a saber, ¿no?, cómo enfrentarse a estas distintas dificultades y retos vitales que nos vayamos encontrando por el camino. Entonces, hoy me gustaría presentaros un poquito pues, lo que hicimos a través de este proyecto, que contó con la participación de distintos investigadores de distintas universidades, la mayoría de esta universidad, de la Batol y Baceu, pero también investigadores de la Universidad de Barcelona, de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. También fue un equipo multidisciplinar, ¿no? Había una parte de filólogos, psicólogos, educadores, metodólogos, ¿no? Un equipo que cubriera diferentes ámbitos para abordarlo desde una perspectiva más integral. Entonces, esta ponencia se integra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad y de Salud y Bienestar, ¿no? Porque vamos a hablar de ese bienestar emocional o socioemocional a través de la resiliencia. Pues como os contaba, este proyecto, al que llamamos con el acrónimo Andreia, por Fortaleza, se tituló Fomento de la resiliencia en la educación primaria, innovación y formación continua del profesorado. Fue un proyecto que duró casi 4 años, pues pillando un poco en pandemia y un poco de pospandemia. Los objetivos principales eran visibilizar la importancia de fomentar la resiliencia en la actualidad y justamente en alumnos del último ciclo de educación primaria, porque consideramos que se encuentran en una etapa complicada por el paso, ¿no?, de esa infancia a preadolescencia, inicio de la adolescencia. Analizar las competencias para la resiliencia de esos estudiantes, ¿no?, conocer cuáles eran sus niveles de resiliencia
y posteriormente desarrollar acciones para fomentar la resiliencia tanto en estudiantes como en sus profesores. Contó con 3 fases principales. La primera fase fue una fase de detección a través de diferentes entrevistas con los equipos directivos y con el profesorado para conocer pues, el estado de la cuestión en torno a la resiliencia, ¿no? Si sabían lo que significaba, si habían oído hablar del término, si la tenían metida de alguna manera en la programación escolar, si la trabajaban con sus alumnos, si contaban con recursos, y diagnosticar de esta forma también qué necesidades de formación tenían para poder ser ellos unos transmisores del fomento de la resiliencia en sus estudiantes, ¿no? Si se sentían preparados, si tenían las competencias o las necesitaban. Posteriormente pasamos a identificar qué competencias tenía el alumnado en cuanto a la resiliencia, ¿no? A través de diferentes test para evaluar sus competencias resilientes y, por otro lado, pues, aquellas posibles carencias, ¿no? Aquellos aspectos que necesitaran de un mayor trabajo. Y una vez ya teníamos toda esta información, el último paso, la última fase fue ya el fomento en sí de la resiliencia a través de una aplicación que después os contaré un poquito más, para que los alumnos la pudieran utilizar, y un MOOC, que es como un curso de formación online, siempre disponible para todos los profesores, ¿no? En principio, durante la etapa del proyecto, esa aplicación y ese MOOC era solo de acceso para los estudiantes y los profesores que formaban parte del proyecto, y posteriormente se abrirá para todos aquellos que lo necesiten. Participaron unos 24 centros educativos, también repartidos pues, por Cataluña, por Madrid y por la Comunidad Valenciana. Y participaron tanto colegios públicos como concertados como privados, ¿no? Para tener un poco de diferencias. Como os contaba, en esta primera fase realizamos una serie de entrevistas y hoy nos centraremos en las entrevistas que realizamos con los profesores de los 24 centros educativos. Se realizaron 29 entrevistas, pero participaron 89 profesores, porque algunas fueron grupales, otras individuales, dependiendo un poco de la organización del centro. Y entonces lo que descubrimos fueron una serie de retos educativos. Había una de las preguntas, luego me centraré un poco más en eso, que era directamente, ¿no?, preguntarles a los profesores cuáles crees que son los retos educativos a los que se enfrenta tu alumnado de sexto de primaria. Y esos retos educativos nos llevaron a la conclusión de que era necesario fomentar la resiliencia. Luego veremos por qué. Por otro lado, había otra de las preguntas que era si consideraban que la escuela podía ser un espacio de fomento de la resiliencia, y todos consideraban que sí, que podía ser un espacio para el fomento de la resiliencia idóneo, pero que necesitaban formación y necesitaban recursos, ¿no? Consideraban que se podía hacer, pero que aunque cada año reciben varias formaciones, nunca habían recibido ninguna formación sobre resiliencia y tampoco disponían de ningún recurso específico para fomentarla. Entonces, aunque sí que la habían trabajado, sobre todo pues, haciendo a través de las tutorías, ¿no?, un poco de formación socioemocional con sus alumnos, no la habían trabajado directamente, ¿no?, y consideraban que era necesario y que necesitaban de recursos. Entonces, si nos centramos en esos retos educativos que os decía, ¿no?, que nos llevan a entender que se necesita fomentar la resiliencia en esta etapa, nos hablaban de estos 6 principales, ¿no? Pues después de realizar todas las entrevistas, transcribirlas y analizarlas con una serie de códigos, encontramos que todos los profesores, a pesar de tener pues, una gran variedad de centros educativos, nombraban como uno de los primeros retos el de la sobreprotección, ¿no? Niños muy sobreprotegidos. Y ligado a esta sobreprotección aparecía una baja tolerancia a la frustración. Por otro lado, teníamos uso de nuevas tecnologías que a veces no era de la manera más adecuada, muchos problemas familiares y a veces les costaba encontrar su lugar en el mundo. Si nos centramos en esa sobreprotección, ¿no?, nos decían, pues son niños, y ponían muchos ejemplos, ¿no?, algunos de ellos que decían, pues a lo mejor antes de que el niño llegue a clase y te explique que no ha podido hacer los deberes la tarde anterior porque tuvieron que ir a no sé dónde, pues ya había llegado un email de los padres diciendo, mi hijo no ha hecho los deberes porque papá, ¿no? Cualquier cosilla que pasaba antes de que los niños pudieran enfrentarse
ellos a esa situación, ya como que se les intentaba quitar ese problema, ¿no? Entonces lo que pasaba es que cuando se encontraban solos ante una situación que tenían que resolver, pues aparecía mucha angustia, mucho miedo, pues, sensación de no ser capaz de poder lograrlo, ¿no? Y por otro lado, pues esa baja tolerancia a la frustración, ¿no? Decían, son niños que lo quieren todo muy rápido, que sí que tienen grandes aspiraciones por conseguir cosas, pero con el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, que si a la primera a lo mejor ya no lo conseguían, no nos decían así textualmente, ¿no? Pues ya tiran la toalla muy rápido, ¿no? Si a la primera no me sale, ya está. Incluso pues cuando se equivocaban, ¿no? Y los maestros les señalaban, pues mira, aquí te has equivocado, lo borramos y lo vuelves a hacer, ¿no? Pues muchos niños que no aceptaban eso, que les costaba mucho pues aceptar esos errores y mejorar. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, lo hemos escuchado en la conferencia inaugural, ¿no? Pues muchos problemas ligados a varias cosas, ¿no? Pues sobre todo aparecía pues esa baja autoestima por ver modelos irreales, una sobreestimulación, también lo vinculaban con ese acostumbrarse a la inmediatez de en un clic consigo algo, ¿no? Entonces intento como hacer un paralelismo en mi vida y también quiero todo así muy rápido e inmediato y que me cueste muy poco esfuerzo, y un poco el individualismo, ¿no? Y cómo ese uso no adecuado de las nuevas tecnologías pues los llevaba a aislarse un poco del resto. Y aquí nombraban una especie de cosa rara, ¿no? Porque estábamos hablando de sobreprotección. Y hablaban los profesores, ¿no?, que están muy sobreprotegidos en algunos aspectos, sin embargo, en un aspecto en el que necesitarían bastante protección, se encuentran muy desprotegidos, ¿no? Entonces, hay una gran sobreprotección, pero justamente en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, carecen de suficiente protección. Falta de habilidades sociales, ¿no? Nos decían incluso, hay niños que pues no saben gestionar sus propias emociones ni regularlas, entonces pues tampoco pueden hacer ese vínculo con los demás. O ya en sexto de primaria, ¿no?, que se empiezan a formar esos grupitos y a lo mejor eran grupitos muy separados, ¿no?, y que no había comunicación entre ellos. Volvía a aparecer ese fuerte individualismo, ¿no?, muy centrados en el yo y poco preocupados por el resto. Los problemas familiares, pues nos hablaron de muchos casos de separaciones, de divorcios, de familias desestructuradas, de cómo eso, pues lógicamente estaba afectando a los estudiantes, de la falta de tiempo de calidad, ¿no?, de pues lo difícil que es, ¿no?, compaginar esa vida laboral con esa vida familiar, las pocas horas de calidad que los niños podían tener con sus padres y cómo eso a lo mejor, ¿no?, podía tener una consecuencia en esa sobreprotección y en ese intentar compensar esa falta de tiempo con cosas que no son beneficiosas para los alumnos. Y por último, un poco así en general, hablaban de ese encontrar su lugar en el mundo, ¿no?, que quizá también ¿no?, recordemos, ¿no?, la situación específica en tiempos de pandemia y un poco de pospandemia, ¿no?, pues que los alumnos también lo sufrieron, ¿no?, los niños lo sufrieron igual que lo sufrimos los adultos. Y vemos cómo todos estos 6 retos, ¿no?, se van relacionando y nos queda un puzzle de retos educativos a los que hacer frente y la necesidad de fomentar la resiliencia para que los niños sean capaces de superar los contratiempos que se encuentren. Entonces, así rápidamente un poco de marco teórico sobre la resiliencia, ¿no?, aparece dentro de la psicología positiva, que es esa corriente que nace con el deseo de ofrecer otra cara, ¿no? Hasta ese momento la psicología se había centrado mucho en intentar identificar, clasificar, definir los diferentes trastornos a los que la población podía verse abocada, bueno, los individuos. Y bueno, esa visión un poco negativa había dejado de lado la consideración de aspectos más positivos, ¿no? Estábamos muy centrados en ver todos los ítems negativos, todas las carencias que puede tener una persona para clasificarla en un trastorno o en otro, pero nos habíamos olvidado un poco de también ver y valorar las posibles fortalezas. Entonces, la psicología positiva nació con esa idea de intentar también ver lo positivo y fomentar lo positivo.
Entonces empezó a estudiarse más pues, todas las emociones positivas, las fortalezas del carácter, se desarrollaron más programas de prevención y promoción de lo bueno y no tanto de erradicación de lo malo. Entonces aquí aparece la resiliencia como ese proceso o capacidad, ¿no? Según los investigadores, hay algunos que lo nombran más como un proceso, otros como una capacidad, de poder hacer frente, superar, y no solo eso, ¿no? Y volver a un estado en el que ya estaba, sino también utilizar aquel reto, aquella dificultad, como un trampolín para mejorar, ¿no? Para obtener un crecimiento positivo, ¿no? No solo lo afronto, lo supero, sino que me sirve para mejorarme, para crear una mejor versión de mí mismo. Y la primera vez que empezó a estudiarse, bueno, que apareció, porque no era la idea, fue en una isla hawaiana, en Kauai, a la mitad del siglo XX. Amy Werner y Ruth Smith, que eran unas psicólogas, realizaron un estudio longitudinal con unos niños, una serie de niños que tenían pues, muy malas condiciones, ¿no? Pues, o familiares o sociales, niños expuestos a muchos problemas. Entonces decidieron realizar un estudio longitudinal cuyo objetivo era demostrar que pues, esas malas condiciones iniciales en la vida de estos niños iban a irremediablemente conducir a una mala vida adulta, ¿no? Pues no iban a tener una adecuada proyección en el futuro. Esto era lo que querían demostrar. Entonces estuvieron pues, una serie de años siguiendo las trayectorias de estos niños y para sorpresa de los investigadores se dieron cuenta de que la mayoría de estos niños, pese a estar abocados a estas malas circunstancias, consiguieron superarlas y proyectarse adecuadamente en el futuro, ¿no? Entonces fue cuando algo hizo un clic, ¿no? Y empezaron a ver, pues quizá es posible, ¿no? Salir de circunstancias muy complicadas y ya se empezó el estudio de por qué algunos niños sí, por qué los que no habían podido, qué tenían, qué no tenían, y empezó la investigación a centrarse en posibles pilares de resiliencia, o sea, esos factores que te ayudan a poder ser resiliente. Entonces, lo que descubrieron fue que todos los niños que consiguieron salir de esas situaciones adversas contaban con un tutor de resiliencia, es decir, con una persona que había brindado un apoyo incondicional, una aceptación incondicional, ¿no? Un vínculo afectivo fuerte que los había ayudado a salir de aquella situación. A veces era dentro de las familias, a veces no podía encontrarse dentro de las familias, pero lo habían encontrado o en la escuela o en su vecindario, pero todos tenían al menos esa persona con la que habían establecido un vínculo fuerte y había sido como un salvavidas ante aquellas circunstancias. Por eso, aunque hay muchas clasificaciones de pilares de resiliencia, no cada autor pues, nombra aquello que considera más importante para poder ser resiliente, la mayoría incluyen el de los vínculos afectivos, las relaciones interpersonales. Con esto llegamos a Andrei Yap, que fue esta aplicación que os decía que se desarrolló para intentar fomentar la resiliencia en este alumnado. ¿Y cómo la diseñamos? Pues siguiendo un poco esos pilares de resiliencia. Entonces, seleccionamos los que consideramos más importantes para la etapa de educación primaria y se ofrecieron como una serie de itinerarios. Tenemos un primer itinerario un poco transversal para conocer lo que es la resiliencia y su definición. Luego tenemos el de los motivos para luchar, que es un pilar, no sé si conocéis a Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, pues uno de los máximos exponentes de este pilar es Viktor Frankl, ¿no? El tener un sentido, un motivo para luchar, cómo eso te brinda esperanza y fuerza para luchar por aquello que quieres, ¿no? Y salir de una situación complicada. El centro interno de control, ¿no? Considerar que aunque las circunstancias sean muy complicadas, tú siempre tienes algo que decir, ¿no? Algo que hacer, aunque solo sea la actitud con lo que la afrontas, ¿no? Pero siempre tienes un margen de movimiento. Aquellas personas que consideran que ante algo muy negativo pues no tienen nada que hacer, están ahí y ya está, es muy difícil que consigan superarlo, ¿no? Porque ponen ese centro de control en algo externo y no en algo interno. Como os decía, las relaciones afectivas, el compromiso con los demás y el pensamiento positivo, ¿no? Ver que siempre
por muy difícil que sea todo, podemos encontrar algún aspecto positivo que nos ayude a darle la vuelta a la situación. Entonces, como curiosidad, os contaré que se ofreció esta aplicación a los colegios y que cada profesor tuvo la libertad de escoger qué itinerario quería trabajar con sus alumnos, ¿no? O sea, con el compromiso establecido con el proyecto, se pidió que realizaran al menos uno de estos itinerarios y si querían más, pues podían hacer más. Y la mayoría de los profesores escogió el pilar o el itinerario del compromiso con los demás, ¿no? Y podemos ver cómo lo que habíamos encontrado, ¿no? Ese individualismo, esa falta de pensar en los demás, de alguna manera era lo que también percibían los profesores y consideraron importante trabajarlo con los alumnos. ¿En qué consistía cada uno de estos itinerarios? Pues había una serie de narraciones, tanto audiovisuales como literarias, ¿no? Pues algunos fragmentos, por ejemplo, en las relaciones afectivas, algunos fragmentos de la película de Up, o el testimonio de Pedro, que era un vídeo corto. La familia, también había una serie de vídeos. El guardián del trecenteno, pues había un texto breve pues, que incluía algo sobre las relaciones afectivas. Entonces, en cada uno de estos itinerarios había una serie de textos o de vídeos y luego una serie de preguntas para, de un lado, hacer a modo grupal y luego a modo individual, ¿no? Y los profesores tenían como una guía aparte que podían encontrar dentro de la misma aplicación para tener más información e ideas para trabajarlo con los alumnos. Entonces, como me queda muy poquito tiempo, bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos de cada uno de los itinerarios. Me gustaría leeros, antes de acabar, un cuento, ¿no? Como soy maestra, pues no lo puedo evitar, que se encontraba dentro de este itinerario transversal, ¿no? Un poco para definir también lo que es la resiliencia, pero de otra manera. Es un cuento muy breve, ¿eh? Entonces, antes de contároslo, me gustaría haceros una pregunta. ¿Vosotros qué sois? ¿Sois zanahoria, sois huevo o sois café? ¿Sí? Cada uno que piense. Si sois zanahoria, huevo o café, ¿vale? Y ahora os cuento la historia y a ver si cambiáis o no cambiáis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo habéis pensado? ¿Sí? Vale, pues os la cuento. Érase una vez la hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía, y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó un recipiente con una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacientemente sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevo y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma muy diferente. La zanahoria llegó muy fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto dura y rígida? Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro?
O eres como el café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Así que espero que si no era vuestra apuesta inicial, ¿sí? Seáis siempre granos de café, que cuando la adversidad llame a vuestra puerta, ¿sí? Podáis transformarla y crecer a través de ella, ¿sí? Muchas gracias. Uy, me he pasado mucho. Sí, ahorra, porque ya no tengo tiempo, ¿no? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. ¿Cómo se nota que eres miembro de Trivium, que trabaja precisamente en la capacidad educativa de la narración, ¿no? Y nos lo has demostrado con ese cuento precioso. Como ibas a presentar, ya vamos, en este caso vamos más de tiempo, pero habíamos dicho algo sobre la otra investigación que presentabais tanto Maite como tú, de jóvenes migrantes y derecho a la educación, el humor como estrategia. Si nos quieres dar una pincelada rápida y ya enseguida pasamos a la ponencia de Francisco. Vale, pues así, ¿sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Pero muy breve. Vale. Bueno, sí, pues había traído aquí unas cositas, pero ya no lo hacemos. Eran unos chistes para cambiar un poco el ambiente, pero como no tenemos tiempo, luego os los doy algunos. ¿Tenemos tiempo? Pequeño, venga, aunque sea, ¿Sí? ya nos has Venga, dejado. pues sí, así cambiamos y si desconectáis un poco de oírme. ¿Hay algún voluntario? Están aquí, no os tenéis que inventar. Son muy malos, pero la verdad es que sí o sí nos tenemos que reír, aunque sean malos. ¿Sí? Alejandro. ¿Nadie? Venga. Gracias, María. Sí. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía muchos problemas. ¿Qué dice un jardinero a otro? El otro en la respuesta, disfrutemos mientras podamos. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Muy bien. Bueno, nada, era un poco para romper el hielo antes de continuar. Entonces, como habéis podido adivinar, sí, ahora vamos a hablar de sentido del humor, que es otro, hoy no lo vamos a enfocar desde esa perspectiva, pero es otro de los pilares de resiliencia que en muchas ocasiones ha quedado muy olvidado, ¿no? Os hablaba antes de esas clasificaciones de pilares de resiliencia, pues en muy pocas aparece el sentido del humor, pero se han hecho algunas investigaciones que demuestran que puede ser una herramienta que te ayude a hacer frente y superar adversidades, ¿no? De hecho, Víctor Frank lo nombra en su libro El hombre en busca de sentido como el humor le ayudó en los campos de concentración a él y a sus compañeros para poder seguir adelante. Hoy lo vamos a proponer como una estrategia más pedagógica y como un elemento para mejorar los vínculos interpersonales en un contexto escolar en el que haya pues también jóvenes migrantes, ¿no? y quizá pues alguna que otra dificultad. Entonces, bueno, sabemos que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, ¿no? Y que hoy en día, pues todavía más, ¿no? Con la globalización encontramos en los centros educativos pues, niños que vienen de muchos sitios distintos. Entonces, bueno, algo a tener en cuenta es el duelo migratorio, ¿no? Que es un duelo parcial porque no es por pérdida, sino por separación, ¿no? de tu lugar de origen, un duelo recurrente, ¿no? Porque cada vez que recibes a lo mejor alguna información o entras en contacto con la lengua o con algún aspecto cultural de tu sitio de origen, ¿no? Pues vuelve a aparecer de algún modo. Esa ambivalencia que puede darse y un duelo múltiple, ¿no? Pues tanto por la tierra como por los seres queridos que a lo mejor se quedaron allí, por tu grupo de pertenencia, por la lengua y la cultura, ¿no? Por el estatus social, tiene varias facetas. Si nos centramos en los niños,
aparecen una serie de retos, ¿no? En muchas ocasiones hay una ausencia de proyecto migratorio propio. No es que los niños hayan querido salir de su lugar en busca de un trabajo mejor, ¿no? Sino que a lo mejor eso ha sido pues, la causa que ha movido a sus padres a cambiarse, pero ellos pues se van con ellos, ¿no? Y llegan a otro sitio. Pueden tener dificultades lingüísticas, académicas, barreras culturales, cambios de rol familiares, porque a lo mejor son los primeros, ¿no? En el caso de migraciones que no se comparta la lengua, pues son los primeros en aprenderla y hacen de intérpretes a sus padres, ¿no? Y de alguna manera se cambia ese rol familiar y pueden aparecer pues, esa ambivalencia emocional y dificultades en la construcción de la identidad, ¿no? Sobre todo en casos en que entran en conflicto pues, diferentes lenguas, diferentes culturas, pues lo que viven en el colegio y lo que viven en sus casas. Entonces nosotros nos queríamos centrar, ¿no? en el papel crucial que desempeña la acogida, ¿no? Muchas veces se pone el foco en esa persona migrante y no tanto en la sociedad que recibe, ¿no? También en el ámbito educativo pues hay muchos programas pues, destinados a fortalecer el aprendizaje de la lengua o de algún modo facilitar la inclusión de ese niño en el aula, pero a veces, ¿no? Se nos olvida poner el foco en los que tienen que recibir, ¿no? Porque no se recibe igual a una persona que le cierras la puerta de un portazo y luego dejas abierta una ventanita para que se cuele, ¿no? Que a alguien que le abres las puertas, ¿no? Y le ayudas también en ese proceso de adaptación a un nuevo lugar. Y esto, pues, como os decía, es muy importante en el ámbito educativo. Bueno, iremos así rápido, ¿no? Hablamos del hombre como ser social, sí, la importancia de los vínculos interpersonales, ¿no? Ya lo hemos hablado, y sobre todo en el aula. Entonces, el humor, ¿no? Puede ser un recurso que nos ayude a fomentar esos vínculos interpersonales en el aula, ¿no? Humor como esa fortaleza de carácter que tiene diferentes dimensiones, tanto cognitivas como emocionales, como interpersonales, ¿no? Y funciones positivas tanto a nivel personal como a nivel grupal, ¿no? Entonces, proponemos un uso de un humor muy simple, a veces pues, no verbal, sobre todo pues, en los casos en los que no se comparta esa lengua, que ayude a romper el hielo en un momento inicial y en un momento posterior a fortalecer mediante el despliegue de esas emociones positivas, sentimientos de pertenencia al grupo y de conexión entre los alumnos. O sea, en resumen, ¿no? El humor como una estrategia que ayude a fortalecer los vínculos dentro del aula y a favorecer esa inclusión. Este era como el mensaje clave. Así que, bueno, os animo a analizar un poco, ¿no? En vuestra vida, intentar poner a prueba vuestro sentido del humor, ¿no? Y probar. Hay muchas investigaciones que demuestran cómo utilizando el humor pues, se reducen las tensiones, aumentan los sentimientos de pertenencia, los vínculos interpersonales, ¿no? Muchos anuncios, ¿no? Incluso en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito de marketing, ¿no? Como anuncios que incluyen algo de humor ayudan a captar la atención del receptor y a que compre más, ¿no? Y a nivel pues, más personal, ¿no? Investigaciones que demuestran que cuando se comparte un humor inicialmente, luego es posible que la relación sea mejor, que pues, personas que desconocidos, ¿no? Puestos en una sala, varios grupos, ¿no? Pues que los que comparten humor luego les hacen valorar un poco a la otra persona, pues dan puntuaciones más altas, ¿no? Se han analizado en múltiples aspectos del humor y se ha llegado a la conclusión de que puede ser una herramienta muy útil en nuestra vida diaria, así que os animo a ponerlo a prueba en vuestro día a día, ¿no? También a reírse un poco de uno mismo, ¿no? Y a tomarse como aquellas pequeñas dificultades del día a día pues con un poco de humor para hacerlo más llevadero y mejorar nuestro estado de ánimo. Ya está. Gracias. Muy bien. Pues con buen humor vamos a escuchar a Francisco Solano, que retorno a especificar algo de lo que ya ha hecho en su presentación, y es que él, como decía, ha trabajado mucho en el ámbito del deporte, es jugador y luego además exentrenador de equipos deportivos. Creo que de baloncesto, sí. Francisco, de baloncesto, y lo aplicas para
esas mejores prácticas del deporte para integrar y potenciar a los equipos profesionales, contribuyendo a su mejora de productividad, salud personal, colectiva y los resultados, que al final en las empresas pues cuenta mucho, ¿no? Tú lo llevas a ese campo. Pues adelante con tu ponencia, la formación de valores en la infancia a través del deporte. Sí. Buenos días. Primero agradecer a la organización que me haya invitado, porque aunque llevo muchos años aquí en la casa, pero no había tenido la oportunidad de poder participar en una jornada educativa, con la cual me identifico muchísimo. Muchísimas gracias. Me ha encantado, Andrea, el cuento, me ha dejado flasheado totalmente. Y también agradeceros a vosotros la atención, porque hoy es un día para hablar de la infancia y de los valores y de la formación y de la educación. Y yo quiero hablaros desde el niño que yo era a los 8 años y que descubrió el deporte como una vía de ser café. Es decir, ¿qué hago con el entorno y las variables que me toca vivir? Y cómo a través del deporte, en este caso del deporte de equipo, yo puedo ir descubriendo pues mi capacidad de autoestima, que podía tener objetivos, que podía conseguir cosas en la vida, que podía relacionarme con los demás y eso me potenciaba, y de eso va la construcción de valores. Esa es mi experiencia personal y también cómo la he convertido en mi experiencia profesional. Considero afortunado por haber podido trasvasar lo que yo necesitaba en mi infancia en lo que es mi profesión, lo cual es un tema absolutamente vocacional. Mirad, la formación en el deporte tiene un objetivo muy claro, que es educar, formar personas, ¿vale? El deporte, digamos que es el canal, la herramienta, la vía. No es el objetivo en sí mismo, es un medio. Siempre lo he visto así, a pesar de que es un medio extraordinario. En el deporte, además, lo que intentamos es que todo lo que una persona es capaz de llegar a hacer, ser y conseguir, dejar la puerta abierta, como bien decías, y que fluya. Este es el reto. Este es el reto para todo el mundo que tiene al lado a una criatura, sea de 8 años, un adolescente que está perdida o un adulto que pretende demostrar que lo controla todo pero que no controla nada. Esta es la realidad. En el fondo, en cualquier adulto sigue estando en nuestra infancia y seguimos repitiendo esquemas del pasado y a veces queremos eliminarlos y conseguimos eliminarlos y a veces simplemente repetimos automatismos, ¿no? Pero en el deporte, además, ocurren algunas variables que definen muy bien el contexto y la forma de entrenar. Y es el concepto de entrenar para la vida. El deporte es entrenamiento y el entrenamiento es el entrenamiento para la vida, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el deporte, cualquier cosa que ocurra de forma inmediata toca la autoestima de la persona, tema fundamental en psicología y en la formación de una identidad. Cualquier cosa que ocurra tiene un feedback inmediato. Lo has hecho bien, lo has hecho mal, la gente te grita, otros te aplauden, pero es un feedback inmediato. Y eso, a su vez, genera un circuito de retroalimentación continua en que va afectando a la formación de la persona, a la identidad, a la autoestima, valgo, soy bueno, no lo he hecho bien, entonces soy un desastre, los otros lo hacen bien, yo me equivoco mucho. Todo esto está continuamente trabajando, ¿no? Además, en el deporte se trabaja para conseguir algo. Se entrena a las personas para alcanzar algo. Hay una expectativa de resultados, hay unos objetivos. Quiero decir, son unas variables de juego o de entrenamiento que van a definir el camino de progresión de cada persona y también de cada actor que participa al lado de esa persona que se está formando. Por lo tanto, hay unas expectativas, hay unos objetivos y tenemos que ir caminando en ese sentido como vía para construir una identidad. Básicamente el objetivo es este. ¿Qué queremos a través del deporte? A través del deporte lo que queremos es crear personas equilibradas, centradas, que estén a gusto consigo misma, que se valoren a sí mismos, que reconozcan, oye, yo en qué soy muy bueno y qué cosas mejor no las hago porque las hago fatal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que puedo potenciar, no? Que sean eficaces, es decir, que se planteen algo y luchen por esos objetivos, que consigan retos. Cuando conseguimos cualquier reto en nuestra vida nos sentimos más potentes, más capaces. Luego hay que luchar por objetivos y hay que luchar por eso. Otra cosa es
bueno, pues los he conseguido, pues he llegado, no he llegado, pero me he esforzado. Lo que valoramos es el esfuerzo, no el resultado. En psicología del deporte, lo que valoramos y entrenamos a las personas no es para conseguir resultados, es para valorar el camino del esfuerzo. En consecuencia, si cada vez trabajas más, si cada vez entrenas más, si cada vez te sientes más capaz, los resultados son una consecuencia, llegan. Pero no trabajamos para mejorar resultados. Eso solamente es en alto rendimiento, en alta competición. Pero la formación a través del deporte, lo que trabajamos es en el proceso educativo de la adquisición de hábitos que ayuden a la persona a ser más equilibrada, que se sienta más eficaz y, por último, que trabaje con mucha energía. Es decir, que sea proactiva, no que espere que le digan el qué, el cuándo y el cómo tiene que hacer qué cosa. Eso es reactivo, sino que sean proactivas. Esto es lo que buscamos. Bien, dicho eso, os quiero presentar una metodología de trabajo, producto de mi experiencia y que aplicamos, que consiste en 4 etapas cuando queremos trabajar en formación de valores, es decir, deporte de formación. Quiero que quede muy claro que mi visión particular es que el deporte de alto rendimiento no es un deporte de valores. El deporte de formación, es decir, desde los 8 o 7 años, multideporte, adolescencia, elijo una especialidad, empiezo a tecnificación, llego a edades de 17, 18, junior, y llego ya a semiprofesional, y acabo mi carrera profesional pues hacia los 27, 28, depende del deporte. Hay deportes que acaban mucho antes y deportes que te permiten llegar un poquito más, ¿no? Pero el deporte de alto rendimiento, no estoy hablando cuando hablamos de valores del deporte de alto rendimiento. Quiero que esto quede claro porque hay demasiados ejemplos que nos dicen lo contrario, ¿no? Conductas de gente que aparece todos los días en los periódicos que de luego transmiten valores, sí, pero no son los que queremos, son justo lo contrario, ¿no? La agresividad, es decir, estas cosas, ¿no? Mirad, 4 etapas importantes de trabajo que os voy a proporcionar herramientas de cada una de ellas. Una es el enfoque. El enfoque es formar para la vida. Formamos deportistas no para exprimirlos, y vuelvo a decir, deporte de formación, no de alto rendimiento. En alto rendimiento sí es para exprimirlos, ¿vale? Pero en deporte de formación, hasta esas edades, lo que hacemos es formar para la vida. Que el deporte sea el vehículo a través de que la persona realmente descubre cómo hay que estar en la vida. Esto es fundamental. Luego hablaremos de valores y competencias, cómo trabajamos los valores y competencias, cómo trabajamos con los principales actores, padres, entrenadores, educadores, maestros, etcétera. Y por último, cómo ayudamos a configurar la identidad de la criatura, pues cuando tiene 14, 15 años, que todavía está buscando yo quién soy, yo para qué sirvo, y yo todavía no sabe ni qué quiere ser, pues tenemos que ayudarle a que busque su identidad, ¿vale? En la primera etapa, formar para la vida, este libro me encanta porque lo he estado repartiendo entre padres durante 20 años. Le pedí a la editorial que me regalara o que le compraba todo el fondo editorial, y en todos los eventos que hacemos con padres y educadores regalamos este libro, ¿eh? Dice, oye, déjate de tonterías y prepara a tus hijos para triunfar en su vida, no en la tuya, ¿eh? Ahí empezábamos a darle fuerte a los padres, cambia el chip, que tú eres padre, ¿vale? No eres ni entrenador, ni manager, ni forofo, eres padre. Tienes que ser un buen... Si eres un buen padre, ya es genial, has cumplido. No intentes ser otra cosa, ¿vale? No intentes ser el entrenador de tus hijos, ¿no? Que es el mal de nuestros días, ¿no? Bien, la idea base de la educación es esta, con la que trabajamos. Es, aprendemos a estar en esta vida jugando. Y yo creo que aquí todos hemos aprendido desde pequeños a jugar a algo. Y a jugar a algo con alguien. Porque jugar solo es muy aburrido de pequeño, ¿no? Yo veo a mis nietos hoy en día y están siempre queriendo jugar a algo. En cuanto nos ven, vamos a jugar algo. Para ellos es la forma de aprender, es desarrollar la curiosidad, es incluso desarrollar sus habilidades y encontrarse ellos qué es lo que les funciona bien, qué es lo que les funciona mal, cómo se pueden relacionar y luego el aspecto relacional. Es decir, tienes necesariamente que jugar con otros. Y es aquí donde empezamos a construir una personalidad, donde empezamos a construir un deportista, un futuro profesional que las empresas se van a rifar, porque un deportista es alguien que está entrenado en el esfuerzo, en la constancia, en alcanzar objetivos. Eso se lo rifan hoy en día las empresas, lo puedo decir por mi época en headhunting, ¿vale? Bien, la idea es esta. El proceso de trabajo es desarrollar la autonomía, que la criatura sea cada vez más potente para tomar sus propias decisiones. ¿Cómo quiere jugar? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? ¿Por qué has pasado el balón? ¿Por qué te has quedado el balón? Empezamos a ayudarle a que desarrolle su pensamiento crítico, no a que haga solo estrictamente lo que le decimos. ¡Corre!
pasa, tal. Aquí no estamos desarrollando autonomía. Ahí estamos dando órdenes y esperando que alguien haga exactamente lo que estamos diciendo. Yo a esos entrenadores, evidentemente, los echamos rápido, porque no son educadores, son entrenadores. Y nosotros queremos educadores que además tengan un título de entrenador, por supuesto, pero primero educadores, porque si no, no van a formar personas en autonomía, en salud, en equilibrio, y mucho menos esas personas van a conseguir rendimientos, sino que se van a empezar a bloquear porque se van a sentir en el feedback que les llega siempre es negativo, no vales, no lo haces bien, no llegas, no eres mejor que el otro, anda, siéntate, que venga otro. Entonces el feedback no es de rendimiento, el feedback es tú no puedes conseguir nada, tú no vales, tú no eres potente, tú no sabes hacer. Es un feedback negativo, ¿vale? ¿Me explico? Quiero ir deprisa para que nos quede tiempo para la mesa redonda, que es mi compromiso, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que facilitar a los niños y a las niñas estrategias para que ellos encuentren su equilibrio, su forma de crecer, que hagan sus preguntas, que se equivoquen, que vean que cuando se equivocan, la mejor forma de aprender es cuando cometemos errores, y lo digo convencido como adulto. Yo cuando hago bien las cosas, personalmente, no aprendo nada. Estoy haciendo algo que ya sé cómo hacerlo. Pero yo cuando me equivoco, me pongo a pensar, ostras, ¿qué se me ha pasado? ¿En qué punto me equivoqué? ¿Qué es lo que no tuve en cuenta? ¿Qué podría hacer la próxima vez? Este es el tipo de entrenamiento que facilita el desarrollo, ¿no? ¿Cómo potenciamos los valores? Pues los valores podemos poner muchísimos. Cada uno, como decía Groucho Marx, tengo mis valores, pero si no le gusta, pues tengo otros, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus valores, incluso la gente que funciona en negativo tiene sus propios valores y su propia moralidad. Lo que hace falta es decir qué valores queremos potenciar. Y como los valores es un constructo, es un concepto mental, nadie ha visto nunca andar un valor por la calle, lo que tenemos es que traducirlos en conductas. Si yo quiero practicar un valor, ¿esto cómo lo practico? Compañerismo. ¿Qué significa compañerismo en nuestro equipo? Pues mira, compañerismo es generosidad, es darte el balón cuando tú puedes hacerlo mejor que yo. Vale, ¿cuántas veces has dado el balón? Ninguna. Vale, pues tú no practicas el compañerismo. Tú lo tienes claro aquí, pero tú no lo practicas, no nos sirve, fuera. El valor este no nos sirve, tenemos que traducirlo de otra forma. Entonces, ¿qué hacemos? Traducimos los valores en conductas. Y simplemente a un grupo de niños le enseñamos 4 conductas. 4 conductas que potencien esos valores. Es decir, las conductas, dicho de otra forma más técnica, son los valores en acción. Los valores nada, es una idea. Cada uno, podemos decir, compañerismo, generosidad, y aquí cada uno entenderemos un matiz diferente. Sin embargo, si decimos una conducta, es distinto, ¿vale? A mí me ha parecido muy generosa tu conducta cuando en lugar de contarnos algo teórico nos has contado un cuento. Entonces, a mí me parece eso generosísimo, ¿no? Entonces, es una conducta clara. Y eso lo puede ver todo el mundo. Ahí no hay matizaciones, no hay interpretaciones, ¿vale? Es decir, los valores los transmitimos si los tenemos. No podemos transmitir lo que no tenemos. Si para mí la comunicación y la relación y el compartir es un valor que llevo incluido en mi persona, lo puedo transmitir. Pero si yo no estoy acostumbrado o para mí no es una necesidad compartir, yo no puedo transmitir ese valor. Puedo transmitir la teoría del valor, pero no la conducta. Porque yo estaré hablando de una cosa y estaré practicando otra. Y claro, en el deporte en jóvenes, pensamos que los jóvenes son plastilina. Se quedan con lo que están viendo, no con lo que le cuentas, sino con lo que realmente están viendo que es una conducta, no con lo que entra por aquí, sino con lo que viven. Con lo cual, la impronta claramente es ¿qué hacemos? Os quiero compartir una pequeña experiencia que hicimos en el año 2009, cuando este personaje que hay en el centro es el jugador de baloncesto, que es Ricky Rubio, supongo que a alguno le sonará. Ricky Rubio en el 2009 lo ficharon en el draft de la NBA, tenía 18, 19 años, aún no había cumplido 19, era una estrella en el Juventud de Badalona, lo fichó el Barça por el fichaje más caro de la historia del baloncesto español por un jugador joven, 1 millón de euros. Eso supuso para el Juventud pues poder tener una temporada más de presupuesto, y un jugador joven pasa a jugar al Barça con la idea de que al año siguiente se iba a la NBA. Y su familia, él es el segundo de 3 hermanos. Su hermano mayor fue el jugador más joven en debutar en primera división con 18 años. Y él era el segundo. Y él se dedicaba al fútbol cuando jugaba su hermano. Y en la familia había una tercera hija, que también ha sido internacional en baloncesto,
y el padre había sido entrenador de baloncesto, o sea, una familia que vivía el balón, lo tenían en el centro de la casa, ¿no? Bien, nos dijeron, oye, queremos crear un campus de baloncesto porque Ricky va a ser un personaje a nivel mundial y tal. Muy bien, pues vamos a crear un campus de baloncesto como una experiencia educativa, pero un campus de familias. No alrededor de ven y aprende a ser como Ricky y ponte el objetivo de tengo que ser como Ricky. Esto es frustrante, porque de esto sale uno cada 10 años, como mucho. Bien, creamos un campus con una experiencia familiar integrando todo esto, que consistía en que, os abrevio, que un niño para venir al campus tenía que inscribir a sus padres. Condición sine qua non. Los padres, ¿qué hacían? En una semana, que es el campus, el primer día vienen los padres, les saludamos y los llevamos aparte, los niños aparte. Los padres se quedan todo el día para recibir 2 o 3 seminarios con las empresas patrocinadoras para que tengan la misma formación que le vamos a dar a los hijos, pero en valores, reducido a los padres. Si es Renfe, pues es un tren de valores. ¿Cómo se practican los valores en Renfe? Si traíamos a Movistar, creamos un aula de informática para que los padres pudieran ver qué hacen sus hijos cuando entran en las redes. Tema que ha salido esta mañana importante. Cómo conectar en las redes para poder hablar de eso con tu hijo y no ignorar lo que hace tu hijo. ¿Vale? Si traíamos a Nike, pues le decíamos, oye, córtanos por en medio 20 zapatillas y explícale a los padres por qué no hay que gastarse 150 euros en unas zapatillas para un niño de 12 años. Porque además va a ser lesivo para su columna. No está preparado para eso. Y los padres vivían todo esto y luego hacíamos un taller de relación y familia. ¿Qué pasa? Que el diseño, como podéis ver, es sistémico. No es trabajar solo con la persona, el adolescente, sino con todos aquellos factores que están influyendo en que el adolescente sea como es o haga lo que haga. Es decir, empezar a trabajar con la visión que trabajamos, que era el programa de los padres, lo llamábamos ¿y tú de qué juegas en la vida de tu hijo? ¿De padre, de manager, de forofo? Este era el concepto que trabajábamos con ellos, ¿no? Con los educadores, entrenadores, los tenéis por ahí abajo, empezábamos a trabajar 4 meses antes para cambiarles el chip de que no vinieran a ser entrenadores que quieren formar jugadores como Ricky, para apuntarse el tanto y la medalla, soy muy buen entrenador, ¿no? Sino eres educador. Empezamos a trabajar con educador. Te vas a ser el padre de 10 criaturas durante 7 días, 24 horas al día. O sea, eres responsable de que duerman, se alimenten, jueguen, se diviertan y aprendan. Claro, esto a un entrenador la mayoría salieron corriendo. Solo se quedaron los que eran vocacionales de la educación. Pero era el trabajo que hacíamos con ellos 4 meses antes, una vez al mes quedábamos en un polideportivo y empezamos a trabajar todo esto. El primer año solo captamos como 30 o 40 niños, tuvimos que ir casi cazándolos por la calle, porque esto era un campus muy raro. En España debe haber como 200 campos de básquet y este era el único que incluía a las familias. Pero el segundo año teníamos ya prácticamente 200 niños y 400 padres. Es decir, tenemos 2 campus en paralelo. Casi era más de padres, como podéis ver, que de niños, ¿no? Ahí tenéis fotos de los trabajos con los padres. Los padres trabajaban los valores, las conductas, que nosotros trabajábamos con los niños para potenciar luego esas mismas conductas luego en casa. ¿De acuerdo? Los logros es que en 4 años que yo estuve en el proyecto por contrato, luego ya lo dejé, pero se convirtió en un proyecto más marketingiano y comercial, ya no me interesaba, pero terminamos con 400 padres. La experiencia es que al acabar un campus, al día siguiente ya teníamos las inscripciones para el año que viene y las hacían los padres. Esto es una experiencia buenísima. Estaré toda la vida contentísimo de haberlo hecho, pero es un ejemplo de cómo inculcar el tema de los valores. ¿En qué entrenábamos a padres y niños? En estas 4 ofertas. Implicarse en las decisiones del equipo. El niño. Tenían que convivir las 24 horas, los niños. Oye, ¿a qué jugamos? ¿Cuándo vamos? ¿Tenemos tiempo libre? ¿A qué jugamos? Lo decidís vosotros. ¿Cómo vamos a entrenar hoy? ¿Qué nivel vamos a tener? De 1 a 10, ¿cómo queremos entrenar? No, un nivel 7, no. A ver, yo quiero más, yo quiero un nivel 8. Lo decidían ellos, el plan de entrenamiento. Los juegos por la noche, todo era tomar decisiones, fijar objetivos, desarrollar la comunicación, y todo tenía que ser en equipo. Si iban a comer, tenían que ir juntos. Si iban a cambiarse, juntos. Si iban a jugar, tenían que ir juntos. Estábamos fomentando la relación, el sentido de grupo, ¿vale? Y luego, pues si se creaban situaciones difíciles, pues lo que hacemos es que las resolvieran entre ellos con el educador delante, pero siempre eran decisiones que tenían que salir del grupo. O sea, era una experiencia brutal. Vivían en una semana lo que no habían vivido a lo mejor en años, ¿no? Para ir rápido, los sistemas y actores. ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Vale? Estos 3 personajes que tenéis ahí son estrellas del tenis, pero cada uno tiene una personalidad diferente,
en base a qué es lo que ha vivido en su infancia y en su juventud. Y por eso también seguramente son adultos que en su comportamiento son distintos. Hay algunos que rompen raquetas, que se ponen a gritar, otros que se controlan, respiran, colocan botellas, pero no molestan a nadie, y otros que, bueno, que se encaran con el público. Bueno, es lo que has vivido. ¿Cómo te han influido? ¿Con quién has estado, ¿no? Los elementos claves: padres, educadores, entorno, el resto de familia, amigos. Muy importante, pensar que hay jugadores ahora en alto rendimiento, por ejemplo en el Barça de fútbol, con 17 años o 18, que están rodeados de 40 personas que son los que le están influyendo. No le influye el entrenador, no le influyen los educadores, le influyen los amiguetes. Y son gente que se están jugando su futuro como personas y como profesionales. Algunos lo enderezan y otros se pierden. Con los padres fundamentalmente el trabajo a realizar es ayudarles, y digo ayudarles, no separarlos, ayudarles a que encuentren cuál es su papel en la educación de sus hijos, a que disfruten de su rol, a que sean padres influyentes en lo positivo, pero que no ejerzan otro rol, que se limiten a esto, porque si no, vamos a decir que se involucren en la vida de sus hijos, en la ilusión de sus hijos, en la actividad, pero no que quieran ser expertos, forofos, entrenadores, porque esa es la parte perjudicial, ¿vale? Y eso estamos todos cansados de verlo cada domingo por la mañana en un campo de fútbol, o en cualquier campo, digo el fútbol porque es lo que más vemos, ¿no? Pero en cualquier deporte parece que hay un partido en el campo y otro en las gradas, y el de las gradas siempre es violento y exigente, ¿no? Entonces eso, claro, asusta muchísimo a los niños, desconcierta, los confunde, incluso agresividad con los árbitros jóvenes, que os voy a contar. El educador se tiene que sentir fundamentalmente, antes que entrenador, educador. Y ese es un criterio básico con los que trabajamos. Si no tienes vocación por formar, puedes ser un entrenador maravilloso, vete a alto rendimiento, pero no formación. Porque aquí estamos modelando plastilina, ¿vale? ¿Qué hacemos con los educadores? Les planteamos esta matriz. Oye, mira, tú vas a oscilar siempre entre la cercanía, afecto y relación, y la exigencia. Vale, no te pases ni en una ni en otra. Ni eres el padre de ellos, pero sí eres un educador, por lo tanto tienes que saber estar cerca pero poner límites, potenciar la curiosidad, pero no que se pierdan los objetivos de para qué estamos aquí. Y también tienes que observar un cierto control, pero no hasta el punto de una rigidez en disciplina. Tienes que dejar margen para que la gente se desarrolle. En esta matriz lo que hacemos es que se coloquen donde están, luego les hacemos ejercicios y luego vemos realmente que vuelvan a clasificarse. Con lo cual adquiere una conciencia de, bueno, yo creí que estaba aquí, pero la verdad es que mis hábitos, mis conductas, mis automatismos me llevan a estar en otro lado de la matriz. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que te des cuenta y quieras cambiar, ¿eh? Y por último, ya termino, ¿voy bien? ¿Sí? Es que esto del deporte, ¿sabes? Me marca mucho el tema del objetivo. ¿Cómo ayudamos a crecer? Somos muy conscientes, y eso es lo que esperamos, que para crecer hay que pasar por crisis, no hay más, ¿vale? Es decir, de niño, adolescente es una crisis. De adolescente, me he saltado una etapa, que mi hija me lo dijo cuando era joven. Papá, yo soy preadolescente. Digo, ostras, esta no me la sabía, ¿eh? Hay infancia, preadolescencia, adolescencia, adolescencia tardía, como digo yo ahora, que es la gente que tarda en madurar. Pero esa curva que veis es cómo se desarrolla un deportista, una persona. ¿Qué ocurre? Un deportista crece cuando ha aprendido cómo reaccionar, lo que decías del café, que me ha encantado, que es cuando he tenido problemas, situaciones difíciles, ¿qué hago? ¿Qué hago con las variables que tengo? ¿Qué hago con la frustración, resiliencia? ¿Qué hago? ¿Cómo me están viniendo todos los problemas de golpe y no tengo herramientas ni habilidades para afrontarlos? ¿Vale? ¿Pido ayuda? ¿Me quedo solo? ¿Me arrugo? ¿Qué hago? Cada vez que pasamos una situación de estas, en cualquier momento de la vida, es el reto de o la supero y crezco o simplemente me quedo ahí estancado, convencido de que no puedo superarlo. Esto es a lo que estamos muy atentos en la formación. Y los niños entre los 8 y las niñas entre los 8 a los 20 están continuamente pasando por crisis. El educador está atento a ese momento, estar al lado, no evitarle la crisis, dejarle que la viva, porque es como va a aprender de sí mismo, de la experiencia y de las variables que le toca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que estamos al lado? Practicamos estas 6 competencias. Este es un modelo de competencias. Trabajamos con competencias. Y oye, tú practicas estas competencias como educador, como padre, como maestro, como entrenador. Es decir, ¿qué tienes que hacer? Esto en equilibrio. Todo lo que no sea esto está fuera de juego.
no estás ayudando, no estás contribuyendo. Si no generas confianza, si no das orientación, que no es consejos, sino, y en este caso, ¿qué harías? ¿Qué otras posibilidades tenías? ¿Qué otra cosa podrías hacer? Cuando tú abres esto, estás generando orientación, estás confrontando retos, pero no estás diciéndole lo que tiene que pensar. Luego estás desarrollando su pensamiento crítico. Y en un momento determinado del juego, cuando haya un problema, ese jugador tomará una decisión, porque está acostumbrado a tomar decisiones. Pero cuando un jugador no está acostumbrado a tomar decisiones y tiene un problema o hay una situación complicada, ¿qué hace? Mira al banquillo, ¿qué hago? Es decir, no hemos desarrollado la autonomía. Pero cuando el jugador está y resuelve problemas en la pista, nosotros lo que hacíamos, cuando nos miraban al banquillo nos dábamos la vuelta para que no nos vieran. Tú verás, es tu problema, decide. Tomar decisiones es un gran entrenamiento para la vida, ¿vale? Estas son las competencias con las que trabajamos el equipo de educadores, ¿vale? Y con la gran herramienta que en educación, vosotros conocéis perfectamente, y que se utiliza muy poco, por desgracia, pero es la herramienta universal, el feedback, la retroalimentación, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo. ¿Cómo administramos esto? Es la mayor herramienta que tenemos para formar personas, tanto en los colegios como en las empresas. En las empresas no podéis imaginar lo que le cuesta a un directivo sentarse con un colaborador y darle feedback de su desempeño. Lo que piensa es que le va a dar, si le digo lo que pienso, vamos a tener un problema. Y mejor no se lo digo por escrito, que le llegue por correo. Entonces están todo el día haciendo el curso de gestión de conflictos con esto. En lugar de decir, mira, eres muy buena persona, trabajas muy bien, tienes estas cualidades, a la hora de trabajar lo que observo es esto y esto y esto, y te sugiero que de aquí en adelante entrenes y practiques esto y esto y esto, porque es la forma de contribuir al trabajo del equipo. Esto es feedback. Tarda unos segundos, pero el impacto que produce en la motivación y en el compromiso de la personita de 12 años o en el profesional de 35 es brutal, sobre todo cuando es auténtico, cuando no tienes interés en hacer feedback negativo, que es criticar a la persona, sino darle orientación, darle espacio y decirle cómo puede mejorar en el futuro. Esto es como trabajamos. Y por último, una sugerencia aprendida de la experiencia de la vida, ¿no? Los niños o niñas aprenden y mejoran en dos vertientes, a pesar de o gracias a. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, también por darnos esta visión tan holística, ¿no? Porque nos has hablado desde muchos prismas que afectan a muchos otros prismas y todos para educar. Bueno, pues tenemos tiempo ahora para el debate, el diálogo y el planteamiento de preguntas. Así que si tienen preguntas para los componentes de la mesa, adelante, sobre cualquiera de los temas que hemos tratado. Bueno, agradeceros eso, ¿no? La presentación. Y solo quería puntualizar una cosa que creo que no lo has comentado, y como estamos ahí celebrando la Convención de los Derechos de Infancia, es deciros que el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño es el derecho al juego, la recreación y el tiempo libre. Y esto marca muchísimo lo que es la importancia que tiene todo lo que has dicho al principio de la presentación. Solo voy a apuntillar eso porque creo que es tan relevante la importancia del juego como herramienta de desarrollo, la importancia de los deportes y las actividades físicas para ese desarrollo en el niño y la niña cuando están creciendo, que justo se ha convertido en derecho. Con lo cual, solo quería apuntar eso. Gracias. A ver, yo tengo preguntas para los dos miembros de la mesa, ¿vale? Las hago todas y, en primer lugar, quería preguntarle a Andrea si existe o sea, tú que trabajas el humor, si existe un humor universal, porque decías que con la inmigración, con los inmigrantes, se podía trabajar el humor y me gustaría saber si todos tenemos el mismo humor o no. Y luego, una pregunta que yo como profesora universitaria me hago cada día,
es si nuestros alumnos universitarios necesitan trabajar la resiliencia, porque nos encontramos muchas veces pues que vienen con unos, digamos, de esto que ha explicado, pues con muy poco nivel de frustración, o sea, cualquier nota le afecta muy negativamente cuando no lo ven como un aprendizaje, y si valdría la pena, todos los que no han recibido educación en la infancia, pues aquí le ayudemos con esa resiliencia. Y luego tenía una también para Paco. Tengo que decir que me ha encantado vuestra ponencia, no lo he dicho al principio, pero estoy aprendiendo mucho. Si crees que se trabaja, con esto que nos has explicado, si se trabaja bien el deporte en la escuela o si hay un déficit. O sea, todos creo que tenemos el trauma de la clase de gimnasia, sobre todo los que no éramos muy habilidosos, ¿no? Y cuando llegaba a la clase era como, ostras, a ver ahora qué va a pasar, si voy a saber saltar un plinto o si no soy lo suficientemente bueno con el equipo, ¿no? Entonces, si crees que se trabaja o no bien el deporte. Muchas gracias. Pues muchas gracias por las preguntas, Carmen. Hay varios estilos de humor. Luego no hemos puntualizado, pero también podemos dividir como a grandes rasgos un humor más positivo, que es aquel vinculado pues, a un humor de afiliación, por ejemplo, que sería ese que permite esa identidad grupal, esas relaciones interpersonales o de autoafirmación, ¿no? Que te ayuda a hacerle frente a las dificultades. Por otro lado, tenemos una serie de humor más negativo, ¿no? Que es aquel pues, que se utiliza para hacer daño, ¿no? Tanto a uno mismo, cuando ya te pasas de reírte de ti mismo, ya te autodenigras o lo utilizas un poco como para de esa manera que te acepten o ¿no? Con algún objetivo, pero haciéndote de menos, o cuando lo enfocas en hacer daño a los demás, ¿no? Un humor enfocado a hacer daño con el resto. Y luego a partir de aquí pues hay muchas investigaciones para intentar clasificar los diferentes estilos de humor, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tendemos hacia un estilo de humor u otro, pero es verdad que así a grandes rasgos hay pues, un humor como muy básico, ¿no? En muchas ocasiones que ni siquiera es verbal, sino más ¿no? de comunicación no verbal, ¿no? Que es compartido, ¿no? Entonces, de hecho, lo vemos mucho en muchas películas infantiles, que muchas ¿no? o series animadas, ¿no? Que integran pues, una serie de movimientos, un poco como Tom y Jerry, por ejemplo, ¿no? Que en muchas ocasiones no hay diálogo, sino que son una serie de circunstancias cómicas que con ruiditos y el movimiento que hacen, ¿no? Pues te provocan esa risa o esa emoción positiva. Entonces sí que hay algo y es como hacia dónde vamos un poco, sobre todo en niños, ¿no? Que es mucho más fácil que quizá en adultos, ¿no? Pues con así humor muy básico, no verbal, que sea algo compartido, ¿no? Porque luego obviamente hay ¿no? muchas otras formas de humor que pues ya dependen de la lengua o la cultura, ¿no? Lo típico cuando estás aprendiendo una lengua y no puedes traducir muchas veces un chiste de una lengua a otra, ¿no? Entonces hay o algunas cosas que dependen de la cultura o de la forma de hacer. Entonces hay una gran parte que también eso sirve, ¿no? Para identificarnos y tener también ese sentimiento de pertenencia a un grupo que van a depender, pero hay otra parte de un humor muy, muy básico que puede ser más común. ¿No? Y sobre la necesidad de fomentar la resiliencia, yo creo que sí, que en realidad siempre se habla, ¿no? De la resiliencia, se ha visto que se ha estudiado que puede fomentarse. Lo difícil es identificar cómo hacerlo, porque también aquí ¿no? dependerá un poco de la persona y también de cuáles son sus pilares de resiliencia principales, pues cómo lo hacemos, ¿no? También de la edad. Pero es un proceso que no termina, ¿no? Tú nunca llegas a tu máximo nivel de resiliencia, ¿no? Dicen que la resiliencia pues, se va fomentando durante toda la vida. Entonces, es necesario pues, para estudiantes y para no estudiantes, ¿no? Personas jóvenes y más adultas, ¿no? Y quizá enfocándolo a estudiantes universitarios, pues también es una etapa, sobre todo pues los primeros años, ¿no? Nueva, unos nuevos retos, nuevas circunstancias y cada vez pues, que hay un cambio pues pueden aparecer más dificultades y sea más necesario trabajarlo. Quizá
como decíamos, ¿no? Es algo que no se ha trabajado del todo en los colegios, entonces pues no estamos acostumbrados a hacerle frente, ¿no? Y quizá venimos cada vez más, ¿no? Y lo normal también los profesores, que se ha visto como una progresión, los que llevaban ya muchos años trabajando, de que cada vez más pues hay más esa sobreprotección, ¿no? Entonces, como eso también causa todo el resto, ¿no? Entonces, es necesario pues que todos lo trabajemos en todas las etapas. Yo por contestarte un poco, es decir, no quiero ser crítico ni pesimista con la situación de qué pasa con el deporte en las escuelas, pero sí hablar de las evidencias, ¿no? Nosotros, como cultura latinos, venimos de una cultura de haber hecho educación física, que era una asignatura absolutamente residual en la formación. Actualmente, ¿qué está pasando? Actualmente tenemos excelentes profesores de INEF, de Educación Física y CAF, excelentes, muy bien formados, cada vez más conscientes de los aspectos educativos y de la psicología y la formación. Pero ¿qué ocurre? Que sigue siendo residual. En los colegios se contrata a estos profesionales pues, por 2 horas, por 3 y poco más. No se les considera profesionales de la educación, no se les da un estatus ni una situación laboral con la que puedan trabajar correctamente. En la universidad, ¿qué pasa? Pues que ya no existe. Ya no existe esta función, no existe, entonces se pierde. Y seguimos estando en etapa educativa. Es un tema cultural, es decir, nuestra cultura, sobre todo la del sur de Europa, los países del sur, estamos en eso muy atrasados. Yo he tenido la suerte, y os lo pongo como ejemplo, de hacer 6 viajes de estudios con la Asociación Española de Entrenadores, de la que yo era director de formación. Llevaba un grupo de entrenadores de España una semana a Estados Unidos, una vez al año, para conectar con lo que era el baloncesto universitario. Íbamos a una franquicia de NBA y además íbamos a high school. Veíamos los 3 niveles de formación. Tenemos reuniones, asistíamos a entrenamientos, veíamos partidos, una semana intensa para aprender. Bien, ¿qué he visto allí? Todo lo contrario. El deporte está integrado como cultura dentro de lo que es la educación. Es más, se valora. Es más, se le dan becas de estudio a la gente por su nivel deportivo. Cosa que de otra forma mucha gente no podría llegar a la universidad ni llegar a ser profesional. ¿Vale? Primero. Segundo, el entrenador deportivo es alguien que tiene contrato fijo, 100% a dedicación con la universidad. Tiene la consideración de como cualquier otro profesor de cualquier otra materia. Los entrenamientos no son cuando acaban las clases, los entrenamientos son al mediodía, cuando se puede entrenar al aire libre, lógicamente. La veneración que tienen los alumnos universitarios por sus entrenadores es impresionante. Pero impresionante, si yo lo he presenciado, tanto en universidades como St. John's en Nueva York, como UCLA en California, donde al entrenador se le venera porque lo ven como educador y porque ellos entrenan y forman. Su visión es que soy profesor y soy entrenador, pero primero tengo que formar personas y trabajan desde los valores. Uno de los trabajos más bonitos que podéis, si queréis, ver en internet, si ponéis UCLA John Wooden. John Wooden fue un entrenador de baloncesto que ganó 12 veces el campeonato de la NCAA. Eso no lo ha conseguido nadie todavía. Este hombre trabajaba con la pirámide de valores y le decía a su equipo qué valores había que practicar. El primero era la puntualidad por respeto a los demás. Tienes que estar un cuarto de hora antes de la hora de empezar, preparado, no para vestirte, preparado. El segundo era no criticar nunca a tus compañeros, apoyarlos. Y el tercero era esfuérzate todo lo que puedas cada día. No pedía más. 12 veces campeón de liga universitaria, donde hay 500 universidades compitiendo al máximo nivel y pagan por ello. Pero además, un partido de una universidad es un evento social de la universidad, está considerado como un evento social. Los primeros que ves en un partido de la universidad, sea pequeña, grande o de las 5 grandes, en la primera fila, ¿quién está? El rector de la universidad y todo el profesorado, con sus familias. Es un evento social. O sea, el partido de las 5 de la tarde del miércoles o de las 7 es un evento social que reúne 20.000 personas, que es toda la universidad, con banda de música de los propios alumnos, con actos sociales de relación de todo el profesorado. Es un evento como si fuera un congreso o una jornada. Eso aquí yo me muero de envidia cada vez que lo he visto. Os lo digo de verdad. Es un concepto cultural. Integrar el deporte como parte de la formación. En nuestro país eso
no ha sido así, seguramente por las mentalidades también que han regido la educación. Y hoy en día os puedo decir que, porque lo conozco, que por ejemplo la conferencia de rectores de la parte de psicología, que es la que conozco, pues siguen pensando igual. Tienen muchos prejuicios acerca de que la educación solo es estudiar libros. Y eso es verdad. Y eso es una carencia hoy en día. Pero es que tenemos una vía extraordinaria para formar a los jóvenes, porque el deporte ha eclosionado en estos últimos 40 años y se ha convertido en un fenómeno social. Luego, si lo ignoramos, estamos ignorando un gran potencial para entrar por ahí a formar. Y esto, desgraciadamente, no lo ven. A ver si lo conseguís la generación que viene, por favor, poneros las pilas y ayudarnos a cambiar esto. Bueno, yo era un poco enfocada a la pregunta también que ha hecho Carmen, porque yo tengo 2 niñas pequeñas que practican deporte y lo que veo es que es muy difícil separar o que se separe el deporte de formación y el deporte de alto rendimiento, porque parece que todo va enfocado al alto rendimiento. Si no estás federado, no es un buen equipo, si las ligas de los colegios ya no son suficientes, porque eso no es un nivel en el que te permitan crecer como jugador. Y entonces el deporte como formador, como elemento de valores que es lo que debería ser, y que hasta que tú no tengas 16 o 17 años no te plantees si puedes de verdad ser profesional, pues ha caído. Pero yo oigo a padres decir, no, claro, ¿cómo va a seguir jugando en el equipo del cole si eso no es suficiente? Si es que, ¿cómo va a jugar solo con sus amigos del cole? Que se vaya a un club, que ahí de verdad va a aprender, y el niño se pasa en el club todo el año en el banquillo, porque en el club, que tienen otros objetivos, ya no quieren que ese niño juegue y se ha perdido, claro, y eso genera unas sensaciones luego en los menores horribles. Entonces, el problema es que yo creo que incluso en los propios colegios y en cómo está enfocado el deporte, es todo para ser un deporte de alto rendimiento, y el deporte no es eso, el deporte es juego, el deporte es que te ayuda a desarrollarte en muchas facetas, porque seamos realistas, llega 1 de cada 10, entonces creer que el tuyo va a ser el que va a llegar, no sé. Totalmente de acuerdo. O sea, no es que llegue 1 de cada 10, llega 1 de 1 millón. O sea, pensar que en alto rendimiento el porcentaje es mínimo. Además, en alto rendimiento la gente que llega, con muchos estudios que hay hechos de estadísticas por ejemplo, de la Liga de Fútbol, la Premier inglesa, es que una vez que acaban los de alto rendimiento su carrera, el 70% aproximadamente se arruina en los próximos 5 años. En la NBA, ¿qué te voy a contar? Es decir, porque además están permitidas determinadas sustancias. Pero sí, es decir, en nuestra cultura lo que hay es ahora mismo hay una obsesión porque mi niño tiene que triunfar. Vale, es un problema de los padres, es un problema educativo. Quiero decir, yo tengo que tener claro si estoy educando, formando para la vida, como decía antes, o quiero una persona que confíe en sí misma, que demuestre que disfrute con lo que hace, pero si mi hijo no disfruta, el deporte no me sirve. Otra cosa es que yo quiero, mi hijo tiene cualidades, tiene actitudes, oye, tengo que subirlo, bien, me lo llevo a un club que está enfocado a alto rendimiento. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 17, 18 años puede conseguir una beca para estudiar en una universidad de Estados Unidos, porque yo no le podría pagar esa. Y puede tener su vida, puede cambiar en positivo, ¿no? Pero no todo el mundo está enfocado para alto rendimiento. Y esto cada uno de nosotros lo sabemos. Si yo me llevo mal con los objetivos, con adquirir hábitos, con tener disciplina de trabajo, con ser constante, yo no voy a ser nunca una persona, no un deportista, una persona de alto rendimiento. Si yo soy constante, si me marco objetivos, si disfruto con lo que hago, no lo vivo con ansiedad, lo vivo con ilusión, con motivación, pues yo puedo ser una persona de alto rendimiento porque me muevo bien en ese ámbito. Pero yo creo que es más, lo que estamos viendo es una mala transferencia de los padres y los educadores hacia los niños. Yo tengo malas experiencias sobre todo con deportes individuales. En tenis, he llevado a algún tenista joven, 15 años, número 2 del ranking nacional, número 1 del ranking Cataluña, y últimamente uno que está con él 6 meses, y lo he dejado porque con los padres no se puede trabajar. Los padres quieren que el niño, o sea, cuando le preguntan a los padres cómo visualizas el desarrollo, no el futuro, el desarrollo de tu hijo, dice, mi hijo tiene que estar en la ATP entre los 10 primeros. Digo, pues encantado, un amigo, porque yo ahí no te voy a ayudar. Y lo he dejado. Pero es que esto está ocurriendo en deportes individuales, especialmente en el tenis, hay una obsesión ahora, porque todo el mundo tiene que ser Nadal. Dices, estamos ayudando a fracasar a cantidad de personas, pero no en el deporte, en su vida. Y yo creo que los padres no son conscientes. Creo que el principal impacto que podemos tener es trabajar con los educadores y padres.
Y es hacia ahí hacia donde yo he orientado siempre mi trabajo. Ya tenemos que terminar. Pues agradezco muchísimo la participación de los que han estado escuchando la mesa y, cómo no, de los ponentes. Dice la RAE que el ocio es la cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad, en la primera acepción. Luego hay otras que son quizás menos restrictivas, o sea, esto habla también de dónde ponemos el ocio o qué importancia tiene. Esta quizá le da bastante poco. Una segunda dice tiempo libre que hay de una persona. Bueno, pues lo que sobra, ese tiempo libre. La tercera es ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio. Bueno, ya le damos un poquito más de valor al ocio. Ocupación reposada o descanso de otras tareas, que son más importantes. La cuarta acepción dice obras de ingenio de alguien que forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. Yo creo que ha quedado patente que el ocio no es precisamente baladí y que tenemos que cambiar quizá esta acepción que da poca importancia a este tiempo, que es muy importante, que también es formativo. Pues muchas gracias por todos formar e ir a una.